¿podría describirnos algunos de esos juegos? ¿Con qué jugaban? ¿O se inventaban los juguetes? ¿Qué jugaban? Hombre, los juguetes nuestros eran muchos de ellos, la mayoría eran inventados. Pues había en mi época de niñez, más que nada, tiramos los carretones, hacíamos carretones con los cojinetes de los talleres que quitaban los cojinetes de los coches en las reparaciones, pues preparábamos patinetas y carretones. Habían dos modalidades. Las primeras patinetas eran con cojinetes y el que tenía una patineta era tener todo un lujo, ¿no? Y había manitas para hacerlas, ¿eh? O las pintaba, ¿no? Y después los carretones también. ¿Cómo eran los carretones? Los carretones eran unas tablas o una tabla. Hay quien le ponía unas tablas atrás de los pales del almacén. Los pales del almacén cortaban eso, tal, ¿eh? Y traían la viruta, esos barrotes que habían para traer la viruta del almacén. Esos palos eran muy útiles para hacer un montón de trabajos manuales, improvisar cosas. Las camionetillas, todo que hacíamos para jugar, eran hechas. Y la verguilla, pues no te digo. Camiones de verguilla, habían artesanos en ingenio de eso, artesanos. Eran unos artistas para hacer unos camiones de verguilla preciosos. Después los combinaban con chapa de las latas del aceite de oliva. Se cortaba y se hacían las carrocerías, la parte de atrás metida por los lados las latas de aceite de oliva vacías. Era la ingenuidad de cada uno y su imaginación, porque te digo que había unos manitas para esas cosas. Había un tal Pepe Mota abajo en el ingenio, el elegido ingenio, estaba sitiado por allí mucho, que ese era familia de los García, de allí del callejón del ejido. Pues ese los hacía cambándola, haciéndole una camba con una verga, no era verga, era como un alambre forrado, pero duro, era duro. Y aquello era unas obras de arte lo que hacía. Y pues jugábamos con esas cositas así, y con las cajitas de conserva. Había unas largas, grandes que venían de Brasil, no la conchita, sino unas largas, grandes que eran de Brasil. Pues hacíamos las camionetitas y todo para jugar con ese tema. Y había más, ¿no? Había más cosas que las tiraderas, famosas tirallinas, allá en la península ibérica, tirallinas. Aquí son tiraderas, después hemos dicho las tiraderas. Había unos artistas también, eso, estaba Ambrosio de la Bacera, que eso era, vamos, era un manito para eso, era un manita. Y después, claro, había trueques entre los mismos jóvenes y chicos y jóvenes. Habían trueques con boliches, con trompos, con todo se hacía trueque. ¿No? Y las cometas, no se puede dejar de las cometas, fueron famosas en un tiempo. Yo me acuerdo, íbamos a la capellanía donde estaba el almacén Benítez y la casa de mi abuelo y los terrenos de mi abuelo. Íbamos allá a las cometas allí porque allí se lucían mucho aquello y si se caía íbamos a un cercado a recogerla, no, la perdíamos. Se partía el hilo, se solía partir el hilo mucho, el hilo carreto que le poníamos, ¿no? Eso se solía partir, pero con las cometas el ojo había gente que eran manitas también para hacer las cometas. Y las pegamos con una papa asada. Una papa al fuego. ¿Pero con qué material usaban? La papa. Sí, pero para hacer la cometa, ¿qué material? Papel vaso o incluso de las harinas de los panaderos, los sacos. En realidad habían de harina y habían incluso hasta de obra, del cemento, cualquier papel fuerte de eso, o papel vaso de las tiendas. Todo eso valía para hacer las cometas. Pero lo bonito de la cometa era ese tema, que hacerla y pegarla no era con pegamento, que el pegamento estaba muy caro para... Un tubito de pegamento antes era caro, en aquellos tiempos. Sí, no era barato. Sí, inasequible, esa es la palabra. Los chiquillos, pegamentos, que algún padre que tuviera pudiente que le diera dinero para la escuela, para algún trabajito, para alguna cosa, se lo daba. Pero los que no eran pudientes no le iban a comprar un tubo de pegamento
a los niños en realidad, ¿no? Entonces, pues se hacía de eso. La papa asada se le pasaba a una y a otra, la dejaba secar y se hacía la gran cometa, con estillas de caña, hilo del mismo que se le ponía a la cometa, y el hilo cerote de los zapateros que era más fuerte. Si podías conseguir algo de eso, pues aguantaba más. Pero normalmente el hilo es el que le llamamos hilo carreto. Sí, sí. Hilo carreto. ¿Y después el rabo? Y después el rabo. El rabo y ahí estaba... Ese era muy importante. Una cometa, si tú no sabías cargarle el rabo, con un poco de viento, te la cargabas. Porque a lo mejor te iba subiendo, tú le ibas largando hilo y tenía un problema. Que como venía una raya de viento, el viento aquí siempre ha sido la madre del viento, pues entonces venía y ¡bumba! Caía en picado abajo por problemas del rabo. Ni le podías cargar mucho rabo, porque no levantaba. Se quedaba ahí demasiado. Allá iba uno de los que estaban echando la cometa. ¡Córtale el rabo! Le cortaste mucho, ahora se va para arriba y está loca. Con un rabo pequeño se quedaba loca la cometa y daba el taponazo y la rompía. Tenía suerte si no la rompía. Y claro, pues ahí el problema estaba en eso, en controlar con el rabo. Si eres de ojo buen cubero y eran cometeros que ya eran manitas payas, ya lo tenían calculado y la cometa se elevaba y bailaba y eso era una pasada. Y después estaban los famosos telegramas. ¿Con qué hacías el rabo? Con telas, trozos de retales de las telas que sobraban y también ropa ya que estaba fuera de uso, pues se cogía, estaba vieja ya para lo más claro, ropa vieja, cortaba los trozos esos y ahí es donde había que calcular porque hay telas más pesadas, más livianas y no te subía la cometa si le ponías mucho. Y si le ponías poco, se hacía bailón arriba y bajaba para abajo, ¡bum! ¡Bomba! O sea, y después eso se le llama lo que era la novedad novedosa en aquella época, me acuerdo. Voy a mandarle un telegrama. Cogía un trozo de papel así, cortaba, y hacía aquello, iba por ahí para arriba, hasta llegar donde estaba la cometa, donde estaba sujeta en el centro. Un telegrama. Que también estaba de moda en esa época el telegrama, un trozo de papel, papelito así, de colores muchas veces lo ponía, le voy a poner uno de color rosa, para mi novia, novia, niño, para mi novia, y le mandaba el telegrama, subía para, si lo sabías poner, se lo llevaba y lo ponía menos que anta un gallo por mucho. Bueno, y después es la cuestión de la competencia de quién más ovillos de hilo carreto le metía a la cometa. ¿Quién le metía más? El que tenía más dinero para poder comprar el ovillo. El que tenía más dinero para comprar ovillo no tenía problema, los padres tenían tienda, sus padres tenían tienda y le birlaban el ovillo de hilo. Y había, bueno, y me acuerdo de verla, echarla ahí en aquello. Nosotros en la era de mi abuelo, que es la curva que está hoy antes de llegar a los Benítez, que está la casa de mi abuelo allí, en la misma curva, en aquella era que había ahí, la llamo y llegar a buscarla para no perder la cometa, ya justo por el barranco de Agüime.